Dios les bendiga, hermanos. Seguimos con las lecciones del expositor y prácticamente en este domingo pues vamos a tratar de cubrir la clase anterior que se llamaba o se llama Dios habla a las personas. La vamos a juntar, vamos a hacer una síntesis de las dos, de la del domingo pasado y la de este, porque prácticamente va por el mismo, ¿verdad? Por el mismo, más o menos es la misma enseñanza. La variante es que Dios habla a las personas, ¿verdad? Que no tienen ningún conocimiento y cuando éstas atienden al llamado. Y esta clase que es de este domingo concerniente, pues dice la Biblia, habla a las familias. Entonces en esta solamente voy a citar algunos textos o uno o dos de la anterior clase. Y pues seguimos con esta también, que vamos a hacer una síntesis en sí de las dos clases. Dice una nota que la Biblia nos habla para formar nuestro carácter, dirigir nuestra vida y definir nuestras creencias. O sea, esto es hablando, ¿verdad? Dios hablando a las personas, y posiblemente cuando estas personas atienden al llamado de Dios, pues entonces se dice que la Biblia entonces habla también a las familias. Entonces dice la Biblia nos habla para formar nuestro carácter, dirigir nuestra vida y definir nuestras creencias. ¿Qué es eso? Sí, porque cuanto es la palabra de Dios, entonces la Biblia es el libro que se va a volver en nuestra regla de conducta. Esa palabra nos va a guiar en todos los asuntos. Estaba recordando el otro día el tiempo cuando Josué conquistó la tierra de Canaán. Dios le dio la oportunidad de liderar al pueblo y introducirlo a la tierra de Canaán. Y uno de los textos que más me gusta de ese libro, ¿verdad? De los textos que más me gustan, es uno que dice, y no faltó palabra de todas las buenas promesas que Dios hizo a la casa de Israel, todo se cumplió. ¿Por qué? Porque Josué verdaderamente buscó la voluntad de Dios y dirigió al pueblo, ¿verdad? A la victoria, una victoria contundente, excepto en aquella ocasión cuando, ¿verdad?, fueron engañados por los madianitas. Pero bueno, el hecho es de que terminado el periodo del libro de Josué y toda esa historia que nos concierne a Israel, entrando al libro de los jueces, se dice, ¿verdad?, en el capítulo más o menos por allí, el 2, que después de eso se levantó una generación que no conocía a Jehová. ¿Qué es lo que sucedió? Que los sacerdotes, ¿verdad?, los que se encargaban de administrar la palabra, en la enseñanza, la ley al pueblo, se olvidaron de eso. Y también se olvidaron de eso los padres de familia. Por eso dice ahí en los jueces, dice que se levantó una generación. ¿Cuál generación? Ahora, después de la que entró en la tierra de Canaán y la poseyó, se levantó una generación nueva que no conocía a Jehová. Quiere decir entonces que tanto los padres de familia, que eran los responsables de enseñar la ley a los muchachos, y también los sacerdotes levitas y todo el ministerio de Leví, ¿verdad?, se olvidaron de ese asunto. Así es que entonces por eso vemos el libro de los jueces, que tiene por ahí un versículo que dice, y cada quien hacía lo que bien le parecía. Entonces vemos el contraste entre un periodo de la historia en el tiempo de Josué y un periodo en la historia en el tiempo de los jueces. En el de Josué dice que no faltó palabra de todas las buenas palabras, de todas las buenas promesas que Dios hizo a la casa de Israel, todo se cumplió. No así en el libro de los jueces, cada quien hacía lo que bien le parecía. Por tanto, ¿verdad?, era una generación que no conocía a Jehová. Pero entonces vamos a ocuparnos de eso más adelante. Dice aquí entonces, ¿verdad? Voy a citar nada más, tengo aquí algo muy importante sobre el Salmo 1, versos 1 y 2, que es de la clase anterior, ¿verdad? Vamos a tratar de juntar las dos, ¿verdad?, y dar una explicación, ¿verdad?, satisfactoria. Fíjese lo que dice el Salmo 1.1 y el Salmo 1.2. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Qué sucede? El 2 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. El asunto aquí es meditar. Dice, ¿verdad?,
sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Entonces el éxito o el secreto de ese asunto para comprender la palabra es meditar en ella. Y para eso, ¿verdad? Tenemos es un término, ¿verdad? Que está ahí en los Salmos, que se llama Selah. Déjenme apuntarlo aquí, un poquito grande. Selah, ¿verdad? S-E-L-A-H, Selah. Ese término, no sé si lo han visto en los Salmos. Bueno, primeramente los Salmos son cánticos. Es el himno, ¿verdad? Por excelencia del judaísmo. Son los cánticos que se escribieron, ¿verdad? Para ese pueblo. Y en donde se describen las proezas, las maravillas, el poderío de Dios. Hay salmos también que hablan sobre el Señor Jesucristo, o sea, salmos mesiánicos. Hay salmos de victoria, ¿verdad? Hay salmos de gloria al Señor, de todos los aspectos que el hombre sufre en su interior. Y bueno, ahí en los salmos encontramos de todo. El asunto es que es todo este conjunto de salmos, los 150 salmos que se escribieron, ¿verdad? En una forma musical. Y entonces en algunos de los salmos aparece esa palabra, ese término que se llama Selah, ¿verdad? Que puse aquí. Ahorita voy a dar algunos ejemplos donde se encuentra ese término. Pero Selah, fíjese que es una palabra que no se traduce, no tiene traducción. Se dice igual en todos los idiomas, como la palabra aleluya. La palabra aleluya significa pues gloria a Dios, ¿verdad? Y esa palabra aleluya se dice igual en inglés, ¿verdad? En chino, en japonés, en español, en portugués, en todos los idiomas se dice la misma palabra. Es una palabra que no tiene traducción. Entonces, cuando un término no tiene traducción, simplemente se dice que es una transliteración, ¿verdad? Es una transliteración. No así una traducción. O sea, no es una traducción, es una transliteración. O sea, la palabra Selah, igual que la palabra aleluya y otros términos que hay por ahí en hebreo, ¿verdad? Son palabras transliteradas, o sea, nada más se dice lo que significa, pero no se traduce, o sea, no cambia. Pues aquí no hacía una traducción, o sea, no es una traducción. La palabra aleluya no se traduce, simplemente se transliterariza y se dice, ¿verdad?, lo que significa. Eso es así. Entonces, la palabra Selah, ¿verdad?, es una palabra igual que la palabra aleluya, que se dice igual en todos los idiomas del mundo. Entonces, estamos hablando que es una transliteración, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué significa Selah? Tiene un doble significado. O bien puede significar, ¿verdad?, una pausa musical, por cuanto se encuentra en los salmos, y se encuentra mayormente cuando de repente Dios hace proezas, ¿verdad?, hace maravillas. El hombre medita en el poderío de Dios, y luego aparece esa palabra Selah. Entonces significa dos cosas. Selah significa que el oyente, el que está leyendo, ¿verdad?, o el que está oyendo, se detiene y empieza a meditar en lo que acaba de oír. Eso significa la palabra Selah. Pero por cuanto está en los cánticos, es una pausa musical que entonces las voces, ¿verdad?, los cantores y las cantoras cesan y los instrumentos siguen tocando. Obviamente los que están tocando instrumentos siguen tocándolos, pero las voces, ¿verdad?, guardan silencio para oír solamente los instrumentos. Entonces esta palabra es muy importante porque cuando se encuentra en los salmos, y le voy a dar unos ejemplos. Ahí tengo el Salmo 61:4, por ejemplo. Vamos a ver qué dice. 61:4, vamos a ver. Salmo. Por aquí está. El 61:4 dice:
yo habitaré en tu tabernáculo para siempre, estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Y ahí enfrente de esa frase dice Sela, que es lo que significa que el que está leyendo, el que está oyendo esa palabra, se queda quieto un poquito, cierra sus ojos y se pone a meditar en lo que acaba de leer. Pero ¿qué significa? ¿Qué significa meditar? Aquí tengo un apunte, dice, meditar significa, fíjese bien, meditar significa contemplar en silencio, obviamente lo que acabamos de leer o escuchar, lo que significa, y dice, significa examinar cómo podemos aplicar sus enseñanzas a nuestras vidas. Entonces, perdón, si usted lee, por ejemplo, otra vez este Salmo 61, ¿verdad? 4 dije, dice, yo habitaré en tus tabernáculos para siempre, estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Cuando entonces yo guardo silencio y me quedo un momento con mis ojos cerrados y digo, yo voy a estar seguro bajo la cubierta de las alas de Dios. O sea, Dios es el que me va a proteger en todos los días de mi vida. Entonces estoy meditando en la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces eso significa esa palabrita. Cuando la encuentre usted en los salmos, ¿verdad? Hay muchos salmos con esa palabra enfrente de una frase. Búsquela por ahí en algunos salmos que aparecen, entonces la va a encontrar. Entonces, ¿verdad? No estaríamos cometiendo ningún pecado si de repente estamos leyendo un salmo, encontramos esa palabrita y nos quedamos quietos un rato, ¿verdad? No somos judíos, obviamente, ni esos cánticos se escribieron para los gentiles, pero como están en la palabra de Dios, y la Biblia dice que toda la Biblia es inspirada por Dios, útil para redarguir, para instruir, para enseñar, ¿verdad? Entonces quiere decir que también es para nosotros los creyentes. Así que, hermano, cuando mire esa palabrita en los salmos, sépase que tiene que guardar silencio, ¿verdad? No estoy diciendo que haga un ritualismo, ¿verdad? Ni a nivel de los judíos tampoco. Simple y sencillamente, cierre sus ojos y medite las hermosas palabras que acaba de oír o que acaba de leer. Amén. Entonces, prácticamente, esa palabra Sela es lo que significa. Es una pausa musical, repito, que los cantores, ¿verdad? Se callan, guardan silencio, pero los músicos siguen tocando las melodías. O también significa, ¿verdad? Que tenemos que guardar silencio, absoluto silencio, y meditar en lo que acabamos de leer, ¿verdad? Otro ejemplo que tengo por ahí es en el 68:19. Y hay muchos, hermanos, nomás busqué esos ahí a la rapidita, ¿verdad? Para darles ejemplo. Pero en el 68:19 también está uno, ¿verdad? Dice, fíjese lo que dice, bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios, el Dios de nuestra salvación. Y aparece la palabra Shela. No se lo puedo enseñar aquí en la cámara porque no sale, ¿verdad? No se ve. Pero ahí en el 68:19 de ese salmo, está bien hermosa esta palabra, hermano. Dice, bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios. Amén. Todos los días Dios nos colma de beneficios. Es para meditar en sus bendiciones, cerrar nuestros ojos y darle gracias a Dios por eso. Y dice, el Dios de nuestra salvación, añade todavía como cerrando con otra bendición. Entonces, hermano, prácticamente esa palabrita Sela, eso es lo que significa. Entonces, la primera clase que se refiere pues a la Biblia habla a las personas, ¿verdad? En esto se cumple, pues sí, algunos otros salmos que están ahí en la clase. Pero ya dejando un poquito eso, ¿verdad? Entonces volvamos a esta clase de acá, ¿no? Esta, acuérdense, la palabra Sela está por ahí en los salmos, ¿no? Y es una palabra que no se traduce, no tiene traducción, ¿verdad? Como dije, como la palabra aleluya, y se dice igual en todos los idiomas. Entonces, regresando acá, la Biblia habla a las personas, perdón, a las familias. ¿Por qué? Bueno, porque cuando ya una persona, ¿verdad? Ya es creyente, toda su familia es creyente, entonces Dios empieza a formar su carácter. Amén. El carácter de nosotros no empieza a ser formado hasta que nosotros tenemos conocimiento de Dios. Y cuando ya ese conocimiento, ¿verdad?, empieza a fluir en nuestra vida, entonces Dios nos habla a través de esa palabra. Entonces esta Biblia, perdón, esta clase correspondiente a este día, ¿verdad?, su tema que trae dice, déjame ver si lo puedo leer así.
Dice, la Biblia habla de las familias, dice que Dios creó la familia y le proporciona dirección a través de la Biblia. Dice el versículo clave, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Para empezar, ¿verdad? El primer punto que trae la lección es origen de la familia. Nosotros ya sabemos cómo la familia se originó. Amén. Y entonces Dios es el que inventó la familia. El profeta dice, uno de los profetas dice que Dios creó al ser humano, o Dios nos creó para la gloria de Él. Así que entonces, si Dios creó al hombre para su gloria, entonces Él es el que inventó la familia. Él es el que inventó el círculo familiar de padres e hijos. Entonces por eso dice, ¿verdad? Empieza diciendo de esa manera. Dice, y dijo Jehová, Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Unos versos antes, ¿verdad? De estos que tengo aquí, dice que todo lo que Dios había creado era bueno. Lo único que Dios encontró era, ¿verdad? No era un error, sino simplemente, ¿verdad? Dejó que Adán se sintiera de esa manera para que sintiera la necesidad de ser acompañado también. Yo me imagino que Adán veía, por ejemplo, las parejas de los animales, ¿verdad? Una leona con un león, amén. Un tigre con una hembra tigre, y así sucesivamente. Miraba, Adán estaba observando la naturaleza, puesto que él les puso nombre a todos los animales. Y entonces llegó un momento en la vida de Adán que se sintió solo y sintió la necesidad de estar acompañado. Entonces fue cuando Dios dijo, bueno, vamos a hacerle una compañera a porque si no, ¿verdad? Gloria al Señor, pues es para que esté acompañado, pues, ¿no? Entonces dice, ¿verdad? Entonces Jehová Dios hizo caer sueños profundos sobre Adán, y mientras dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Fíjese que aunque está en el Génesis, hermano, esto no nos debe de espantar, ¿verdad? Como que Dios abrió una costilla y de esa costilla hizo... Eso es posible, hermano. Amén. No ha leído usted, por ejemplo, cómo es que, ¿verdad? Los científicos, los biólogos quieren hacer una clonación. Ya han hecho en animales, pero ¿verdad? Les ha resultado fallido los intentos. Pero bueno, sí se puede. A partir de una célula, ¿verdad? Y con esas cosas biológicas pueden crear vida. Entonces, esto no queda en un mero relato de invención. No, eso es palabra de Dios. Amén. Así fue como Dios lo hizo. Gloria al Señor. Entonces, dice el 22, y de la costilla que Jehová Dios tomó el hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. ¿Qué tenía la costilla? Repito, pues la costilla es un pedazo de hueso, ¿no? Y ese pedazo de hueso tiene colágeno, tiene células, tiene el ADN del ser humano. Entonces, hermano, de ahí es bien fácil, ¿verdad? Para los biólogos, amén, traer una célula que tenga vida y cosas así. Entonces, como Dios es el que hizo la familia, entonces Dios, el que creó al ser humano, Él es, ¿verdad? Él hace como le place hacerlo. Entonces, es posible. Entonces, y de la costilla, dice Dios entonces, 23, dijo entonces Adán, o sea, cuando vio a Eva, dijo, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. ¿Qué es lo que nos dicen estos textos? Simple y sencillamente, que Dios es el que inventó la familia, y que por tanto las familias son, ¿verdad?, tienen que existir. Y en base a eso, pues entonces Dios les enseña la manera de conducirse en esta vida, por cuanto vino el enemigo de este mundo, ¿verdad? Y causó un caos en la familia humana y ¿verdad? La echó a perder, pues, ¿verdad? Entonces, pero Dios, hermano, Dios con la familia, lo primero que quiere hacer de ellas, ¿verdad?, es enseñarles el camino de rectitud, el camino de la justicia, y que un día, ¿verdad?, podamos, todas las familias del mundo, todas las naciones del mundo, estén rendidas ante Él. Entonces, esta clase simplemente tiene 3 puntitos aquí. Origen de la familia, que ya leímos los textos, ¿verdad? Pero en la segunda nos vamos a detener un poquito, porque dice responsabilidades de la familia. Quiere decir entonces que Dios nos hace responsables de su palabra, hermano. Si nosotros aprendemos la palabra, entonces somos responsables de llevarla a cabo. Amén. Ya la oímos, ya la escuchamos, ya la meditamos.
Entonces tenemos la grande responsabilidad de llevarla a cabo en relación con nosotros, en relación con Dios y en relación con otras personas. Amén. Así que entonces vamos a leer algunos textos concernientes a la segunda parte sobre las responsabilidades de la familia. Fíjese que tenemos aquí en el expositor un conjunto de textos que están en Deuteronomio 11:18. Y dice lo siguiente, dice, por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. La primera cosa que tenemos aquí, que hay una cosa bien interesantísima. Dice, por tanto, pondréis estas mis palabras. ¿Cuáles palabras? Toda la ley que Dios dio, todos los estatutos y preceptos, todos los mandamientos, todas aquellas cosas buenas que Dios entregó al pueblo. Dice, todas estas mis palabras, ¿verdad? Las pondréis en vuestro corazón. El corazón, ¿verdad? Corazón, vamos a poner aquí corazón. Ya se ha enfatizado mucho sobre el corazón, decimos que es la parte inmaterial que el ser humano posee. Amén. Pero, ¿por qué la primera cosa que dice Dios, dónde poner la palabra, es ahí? Porque el corazón, como el centro de las emociones, ¿verdad? La sala de máquinas de la personalidad, por así decirlo, donde se originan todas aquellas cosas, ¿verdad? Todas aquellas cosas que se originan dentro de nosotros están allí, en el corazón, en esa parte inmaterial. Entonces la ley de Dios tiene que ser escrita, penetrada en ese lugar, porque el salmista, en uno de los salmos dice, o uno de los profetas, no recuerdo cuál fue, pero parece que es David, dice que en mi corazón he guardado tu ley para no pecar contra ti. Entonces quiere decir, hermano, que si la ley de Dios, la palabra de Dios es guardada en el corazón, es bien fácil, ¿verdad? No tenemos dificultad en hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque ganamos en el Espíritu, hablando ya de los creyentes del Nuevo Testamento. Entonces, esta parte del corazón como centro de las emociones es allí donde debe residir la palabra de Dios. En los Reyes, en el profeta Jeremías, Dios trae algo en contra del pueblo, ¿verdad? Por boca de Jeremías, una de tantas cosas que Dios traía en contra de ellos, por su desobediencia, por su pecado. Hablando al reino de Judá, al reino del sur, le dice, porque el pecado de Judá, fíjese bien, hermano, el pecado de Judá está escrito en la tabla de su corazón con punta de diamante. Quiere decir, hermano, que ese pecado del pueblo estaba tan arraigado, había echado unas raíces tan profundas que nadie lo podía sacar de ahí, en términos en lenguaje figurado. Entonces, hermano, dice que tan duro estaba el corazón del pueblo de Judá que tuvo que ser grabado el pecado con punta de diamante. Ya hemos dicho que el diamante puede rayar todos los metales y nadie puede rayarlo a él, ¿verdad? Un diamante se trabaja con herramientas de diamante. Qué cosa diríamos tan irónica, ¿no? Pero bueno, lo que quiere decir aquí en sentido figurado es que el corazón, la parte esa, el centro de las emociones del reino del sur, estaba tan duro, ¿verdad? Que no entraba la palabra verdadera de Dios anunciada por el profeta Jeremías, y por eso dice la expresión inspirada por el Espíritu Santo, dice, el pecado de Judá está grabado en la tabla de su corazón con punta de diamante. Fíjese qué cosa tan extraña, hermano. Entonces quiere decir, hermano, que nosotros los creyentes tenemos que tener un corazón bien blandito para que la palabra de Dios entre a gusto en nuestro corazón y nosotros no se nos dificulte hacer la voluntad de Dios. Amén. Entonces, ¿verdad? Sigue diciendo los textos.
Por tanto, pondré esas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma. Ve, hermano, las partes inmateriales, qué cosa tan bonita, ¿no? Fíjese a dónde es encauzada la palabra de Dios y en vuestra alma. Y las ataréis como señal en vuestra mano y serán por frontales entre vuestros ojos. ¿Ve? ¿Qué quiere decir? Que la ley de Dios, hermano, tenía que ser visual en todas direcciones. Por eso es bíblico de repente, ¿verdad? Que nosotros en nuestras casas pongamos textos de la Biblia, que en cuanto entre usted por la puerta principal, allí de repente en el mero enfrente diga santidad a Jehová, por ejemplo, o que diga Dios es mi pastor, o que diga Dios, ¿verdad? Dios está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. ¿Por qué no podemos ver esos textos allí, verdad? Entonces, hermano, es importantísimo. Por eso dice, en el frontal de tus puertas estarán sobre, ¿verdad?, a la vista de tus ojos. O sea, que para cualquier dirección que voltees, esté la palabra de Dios. Entonces, hermano, esta parte que está aquí, de este conjunto de textos, ¿verdad?, lo voy a seguir leyendo, porque forman parte de lo que se llama el Shema. Amén. Déjenme poner esta palabrita rara también, ¿no? Shema. Ya vimos el Sela, ¿verdad?, de la clase anterior, que era lo que significaba, pero el Shema es otra cosa. Se escribe así con H intermedia. Shema, y entre paréntesis le voy a poner Israel. Vamos a ver, ¿no? Israel. Ahorita vamos a explicar eso, pero déjenme seguir leyendo acá. Dice el 19, Deuteronomio 11, 19. Y las enseñarás a vuestros hijos, hablando en ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Cosa, hermano, a todo tiempo, ¿verdad? En todo tiempo. Y las escribirás en los postes de tu casa, en los postes de tu casa, aleluya, y en sus puertas, para que sean vuestros días, los días de vuestros hijos, tan numerosos sobre la tierra, que Jehová juró a vuestros padres que la había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Qué cosa tan maravillosa, hermano. Hasta me quedo, ¿verdad? Me quedo pasmado. Lo que estoy leyendo aquí quiere decir que si lo ponemos por obra, quiere decir que nos va a ir bien. ¿Qué es lo que le dijo Dios a Josué? Dice, mi siervo Moisés ha muerto. Dice, ahora levántate tú y introduce a este pueblo. Y entonces le dice, ¿verdad? En los capítulos subsiguientes, en los versículos siguientes, le dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, el Shema, hermano, el Shema, día y noche. De día y de noche meditarás en él para que hagas todo conforme en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Qué estamos esperando, hermano? Ahí está la bendición. Haz la palabra de Dios y todo te va a salir bien. Es obvio que van a surgir cosas en el camino para aumentar tu fe, para que Dios pruebe tu fe. Problemas, falta de empleo, ¿verdad? Dificultades, esto, aquello. Pero Dios permite todas esas cosas para nuestro bienestar. Pero lo otro de acá, hermano, cuando tú guardas la palabra de Dios y la cumples al pie de la letra, entonces no hay diablo que te resista. Bendito sea el nombre del Señor, todo te va a salir bien. Amén. Entonces este conjunto de textos forman parte del Shema. ¿Y qué es el Shema? Vamos a ver. El Shema no es nada más ni nada menos, amén, que una confesión de fe. Vamos a poner aquí. El Shema es eso precisamente. Es una confesión de fe, en este caso, ¿verdad?, del judaísmo. Ahí está. ¿Qué es el Shema? Pero ahora te voy a explicar por qué puse aquí Israel. El Shema es una confesión de fe del judaísmo. ¿Qué es lo que hacen ellos? Ellos lo repiten, número 1, al levantarse,
al levantarse. Amén. 2, al acostarse. 3, cuando leen el Torah. Leen el Torah. ¿Qué es el Torah? Es la ley, ¿verdad? La ley o el Pentateuco, los primeros 5 libros. Ahorita les explico eso, hermano. 4, en el momento de la muerte también. Entonces, ¿qué es el Shema? Este conjunto de textos que acabo de leer, ese es el Shema, es una confesión de fe. ¿Y qué hacen los judíos? Los judíos están obligados, casi por ley, a repetirla 2 veces al día. Los judíos, todos los judíos. Que no lo hagan, eso es otra cosa, pero están obligados a repetirla. Y entonces estaba pensando yo, ¿verdad? Pues nosotros no tenemos ninguna confesión de fe. O sea, un conjunto de textos que digamos, esta es la confesión de fe para el cristianismo. No. Lo que encontramos ahí es doctrina, es palabra de Dios. Y el Señor Jesús le dice a la samaritana, la hora viene cuando verán en ese monte ni allá adorarán al Padre, sino que Dios busca adoradores que la adoren en espíritu y en verdad. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, no necesitamos un conjunto de textos para decirlos y que mágicamente venga la bendición, no. Como cultura no tenemos eso, ¿verdad? Aunque seamos creyentes, sino que tenemos toda la palabra de Dios para expresarla. Amén. No necesitamos un conjunto de textos, pero a lo mejor algunos salmos son favoritos para nosotros y los recitamos. Pero no, el creyente no tiene un conjunto de textos como el Shema, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos? Toda la Biblia la tenemos, hermano, como testimonio para hablarla a los 4 vientos y predicarla a diestra y siniestra, ¿verdad? Por así decirlo. Entonces, fíjese el Shema, que es este conjunto de textos de Deuteronomio 11, es una confesión de fe del judaísmo. Número 1, tiene que repetirla al levantarse, al acostarse, cuando leen el Torah, cuando leen la ley o el Pentateuco, los 5 libros, los primeros 5, y en el momento de la muerte. Repito también, todo judío estaba obligado a decirlo 2 veces al día. Entonces, por eso, si usted se recuerda que allá en Babilonia, en el tiempo de Daniel, pasaban por ahí los sátrapas, ¿se acuerdan los sátrapas? Y veían a Daniel en su cuarto, en su lugar donde reposaba, orando. Dice que lo hacía 3 veces al día. Entonces Daniel ya entendía la ley, conocía la ley. Es muy probable que, ¿verdad?, lo vieran en determinado momento del día, ¿verdad?, a la mediodía, ¿verdad?, en la mañana y en el atardecer, repitiendo el Shema, ¿verdad?, y orando también por su pueblo. Entonces eso es así. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? En Babilonia se prohibió porque estos sátrapas, ¿verdad?, y estos enemigos de Dios, ¿verdad?, los enemigos de los judíos, pues, ¿verdad?, quisieron que eso cesara. Por eso fueron con el rey y le dijeron, ¿sabes qué? Este Daniel se inclina hacia la ciudad de Jerusalén, que no te tiene que rendir culto a ti. Ya conoces toda la historia. Entonces, ¿qué es lo que sucedió en Babilonia? Algo histórico. Lo que sucedió fue que en Babilonia tenían un dios para la lluvia, tenían un dios para el sol, tenían un dios de la agricultura, un dios para la belleza, un dios para esto, un dios para lo otro. Tenían, ¿verdad?, decenas, ¿verdad?, decenas de dioses. Entonces, lo que les caía mal a estos era que todas estas oraciones, todas estas plegarias, todas estas, ¿verdad?, palabras de bendición eran dirigidas a un solo Dios por los hebreos. Y entonces esto provocó que quisieran quitar el culto, que quisieran quitarles ese privilegio a los judíos, ¿verdad?, allá en Babilonia. Entonces, es interesante eso, hermano. Es interesante porque los babilonios, los caldeos tenían un sinnúmero de dioses. Pero bueno, como los judíos honraban al único Dios verdadero, entonces, ¿verdad?, eso les caía, ¿verdad?, mal. Bueno, entonces, ya estamos explicando, ¿verdad? Ya estamos explicando qué es el Shema, pero cuando dice Israel, ¿verdad?, entonces, esta palabra Shema sí tiene un significado, ¿verdad? Déjenme borrarle aquí.
Shema, voy a escribirlo otra vez. Shema Israel. ¿Qué significa Shema? Entonces, significa escucha. Escucha. Y enfrente está la palabra Israel. Bueno, es Deuteronomio 6:4 que dice: escucha, oh Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Eso es lo que significa, hermano. El Shema es escucha. ¿Quién? Israel. Pero ahí en la traducción de nuestra, en la versión nuestra dice: oye, oh Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Así. Busque Deuteronomio 6:4 y es lo que dice: oye, oh Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Amén. Entonces, qué bendición, hermanos, ¿verdad? Tener esa palabra de Dios para poder, ¿verdad?, expresarla con nuestros labios. Y qué hermoso, hermano, que Dios le dio esa palabra a ese pueblo, ¿verdad?, para que fuera transmitida a las demás naciones del mundo. Pero lamentablemente Israel no cumplió con eso que Dios le había dado, amén, de ser luz a las demás naciones del mundo. Amén. Y usted ya sabe toda la historia. Lo que queda de la clase, amén, espero que se haya entendido un poquito esto del Shema, amén, que es una confesión del fe del judaísmo. Y, ¿verdad?, ya casi para terminarle, pero tenemos otro puntito aquí, ¿verdad? Ya estábamos sobre responsabilidades de la familia, que son esto, ¿verdad? Darle aplicación a la palabra de Dios, aplicarla en relación con nosotros mismos, en relación con otros, ¿verdad? Y, ¿verdad?, en relación de la relación que tenemos con Dios. Entonces, la nota que escribí al principio dice que la Biblia nos habla para formar nuestro carácter, amén, dirigir nuestra vida y definir nuestras creencias. Así que entonces, esta parte número 3, ¿verdad?, ya la final dice dirección para la familia. Y ahí tenemos unos textos que están en el Nuevo Testamento ya para los creyentes. Dice Efesios 5:21: someteos unos a otros en el temor de Dios. Si nosotros nos amamos, entre nosotros es fácil someternos. Pero Dios, Pablo, está hablando aquí de la relación matrimonial. Amén. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la familia. La Biblia habla a las familias, o Dios habla a las familias en su palabra. Entonces dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Dice que las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Amén. Las casadas estén sujetas, fíjese, hermano. Y casi, ¿verdad?, en este tiempo moderno, ¿verdad?, por diferencia de culturas o otros aspectos, ¿verdad?, de las personas, su idiosincrasia, su forma de pensar, les dificulta, ¿verdad?, someterse. Entonces dice, el otro texto dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. ¿Ve? Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer, dice, como a sí mismo, y la mujer respeta a su marido. Qué cosas tan hermosas, hermano, ¿verdad?, que se ve en todo de esa manera. Amén. Fíjese que al respecto, esta carta que fue escrita a los Efesios, esta parte me llama la atención. Dice: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer. Fíjese que los Efesios, Éfeso era una provincia, ¿verdad?, en el territorio, en el Imperio Romano. Y la cultura grecorromana, ¿verdad? Vamos a ponerla aquí. La cultura greco-romana, ¿verdad? O griegos y romanos, pues, ¿verdad?, como para que se entienda. Fíjese que ellos tenían una definición, ¿verdad?, muy amplia de lo que era el varón. La primera cosa que los griegos, los romanos, ¿verdad?, tenían en su personalidad como masculinos, como hombres, era su virilidad, o sea, lo concerniente ¿verdad?, al sexo masculino. Tenía que tener vigor, ¿verdad?, tenía que ser un hombre hecho y derecho. Pero dentro de la cultura esa, greco-romana, hay algunas cosas bien chistosas o medias raras, que por cuanto era un hombre hecho y derecho,
no tenía que demostrar amor, y menos a su esposa, la que era su mujer, ¿verdad? O sea, esto no quiere decir que no tuviera la capacidad de amar, sí la tenían, pero conforme la cultura les exigía eso, que eran ¿verdad?, hombres y derechos, y no tenían que demostrar amor, porque, por ejemplo, esa era una debilidad para ellos, y entonces menos a su esposa. Y entonces, pero sí el amor como sinónimo de pasión, esto era reservado para los amantes. Fíjese qué cosa tan rara, pues, es lo que yo trato de entender. No manifestaban amor, ¿verdad? El amor a su cónyuge, a su verdadera esposa, pero sí lo manifestaban, por ejemplo, en una relación ilícita. Ese amor sí se tenía que manifestar, pero como sinónimo de pasión, o sea, era un amor desordenado, pues, por así decirlo. Entonces, la conducta de la cultura greco-romana está tergiversada conforme a lo que los principios, ¿verdad?, de Pablo. Por eso pienso, ¿verdad?, que Pablo escribe y dice que el hombre, por lo demás, cada uno de vosotros, refiriéndose a los hombres, ame también a su mujer, ¿verdad?, así como a sí mismo, y la mujer respeta a su marido. Qué cosas tan interesantes, ¿verdad? Luego, hablando de los hijos, ¿verdad? Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Amén. Y el otro día me estaba preguntando mi hijo, ¿verdad?, que por qué no se debía de tatuar, hacer tatuajes. Y por ahí, ¿verdad?, le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Busca un texto que dice así, así. Por ahí apareció, nomás que no me lo grabé dónde está. Pero dice la Biblia en el Antiguo Testamento, no imprimiréis señal alguna, ¿verdad?, en vuestro cuerpo. Entonces, si dice que no vas a imprimir ninguna señal alguna en vuestro cuerpo, aquí sí que no te tienes que marcar nada, absolutamente nada, ¿verdad? Eso está en el Antiguo Testamento. Pero usted puede decir, bueno, hermano, y si está en el Antiguo Testamento, eso ya no es para nosotros. Bueno, tiene razón. Pero el principio básico de la conducta del ser humano es que a Dios no le agrada eso. Con todo y eso, aunque esté en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, y no está en el Nuevo, pero con todo y eso, el Nuevo Testamento nos dice que el templo, que el cuerpo es templo del Espíritu, y por tanto, yo no voy a marcarlo porque es el templo de Dios. No voy a ponerle una señal, ¿verdad?, para que me quede una cicatriz ahí nomás porque quiero tenerla. No me voy a hacer tatuajes, ¿por qué? ¿Verdad? Entonces nosotros debemos entender, y bueno, lo importante es que pues entendió, ¿verdad? Y se le demostró con la palabra que a Dios no le agrada eso. Entonces, hermano, fíjese que los judíos, ¿verdad?, tienen esto del Shema de cajón, o sea, de a fuerzas, ¿no? Pero nosotros los creyentes, yo le aseguro que si usted tomara 20 minutos, nomás 20 minutos, y le enseñara una parte de los mandamientos de Dios a la familia, todo iría por buen camino. Le aseguro que sí. 20 minutitos, hermano, 20 minutos. Todos reunidos en su casa, enséñenles un texto de la Biblia, díganle lo que Dios dice al respecto, y los muchachos van a entender. Ahorita que están chicos, porque ya cuando estén grandes, quién sabe, hermano. Pero con todo y eso, hermano, aquí la Biblia, la palabra de Dios, los consejos de Pablo por el Espíritu Santo, dice: hijos, obedecer al Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesas, hermano. ¿Quién no tiene problemas con los hijos? Todos tenemos, aunque seamos creyentes. ¿Por qué? Por lo mismo, por la cultura, por los amigos, por esto, por aquello, por el mundo. El Dios de este mundo anda como león rugiendo, queriéndose devorar a todos. Entonces, pero la responsabilidad de la familia, la responsabilidad de los padres es agarrar a esos hijos, 20 minutitos con ellos, puro consejo bíblico de Dios. Y los muchachos tienen que absorber esos consejos, hermano. Amén. Si no, Dios faltará su palabra. Si dice que se los enseña, es porque Él va a hacer algo maravilloso con ellos, ¿no? Entonces dice, para que te vaya bien, les dice a los muchachos, y sea de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino críanlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Qué es lo que quiere decir? Que a veces nos desesperamos porque no vemos resultados, no vemos un cambio en ellos, a pesar de que les hablamos de la palabra. Y bueno,
tenemos que pedirle a Dios paciencia para que Dios, hermano, nos dé la sabiduría necesaria para tratar con ellos, no exasperarlos, o sea, no provocarlos a ira con los comentarios, con las palabras que les podemos estar diciendo. Entonces, ¿verdad? Hemos caído a veces en errores de esos y no tenemos la calma, amén, para, ¿verdad?, dirigirnos a ellos con paciencia. Entonces, pero aquí dice, hermano, dice, ¿verdad?, otra vez, finalmente, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces, ¿qué hacemos, hermano? Si no vemos cambio, Dios va a hacer la obra. Amén. Dios va a hacer la obra a la postre, porque Dios tiene el tiempo para todo. Así que, hermano, gloria al Señor. Espero que nos haya servido este consejo. Amén. Sobre, ¿verdad?, el Selah que está en los cánticos, en los salmos, ¿verdad?, los cánticos hebreos. Y el Shema, ¿verdad?, que es una confesión de fe del judaísmo. Y repito, hermano, y reitero, nosotros los creyentes no tenemos una confesión de fe, ¿verdad? Podemos a lo mejor hacer una, ¿verdad? De tanta palabra que conocemos podemos hacer una, pero no es necesario. Nosotros tenemos toda la palabra para pronunciarla a la hora que queramos, cuando queramos y donde queramos. Así que, hermano, esto es la bendición de Dios. La palabra de Dios nos transforma y nos hace, hermano, mejores personas para enfrentarnos a esa sociedad que está allá afuera sedienta de la palabra de Dios. Así que gloria al Señor, Dios les bendiga y pues para adelante, ¿verdad? Dicen los hermanos de Puerto Rico, para atrás, nada. Amén. El que no quiera avanzar en la vida cristiana, eso significa retroceder. Así que es mejor avanzar que retroceder. Y pronto nos estaremos viviendo allí por Ebenezer, algún día de estos, no muy lejano. Amén. Señor les bendiga.